Lo dijo en la primera hora. 7:11 en la mañana, empezamos con nuestro segmento rumbo a las elecciones 2025. Obviamente que estos días estamos recibiendo candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República, también a la Asamblea Nacional, un poquito de cara a la campaña y por supuesto el proceso electoral del próximo 9 de febrero. ¿Quién es nuestro invitado, Andrea? Henry Cucarón es abogado y político guayaquileño que militó por años en el Partido Social Cristiano. Posteriormente fue ministro del gobierno de Guillermo Lasso. Fue legislador en 2 periodos y coordinador del Bloque Social Cristiano, del cual más tarde se distanció. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, es abogado por la Universidad Internacional SEC. Además tiene una maestría en Derecho Administrativo y otra en Derecho Constitucional. En 2024 anunció su precandidatura a la presidencia de Ecuador para las elecciones del 2025 con el movimiento Construye, fundado originalmente como Ruptura de los 25 por la exministra María Paula Romo. Completa su binomio Carla Larrea. Doctor, muchísimas gracias por estar presente aquí el día de hoy en la primera hora. Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo cariñoso a todos los oyentes que nos están siguiendo. Gracias. A ver, quiero empezar por el tema de sectores estratégicos. A propósito, sobre todo, de la respuesta, de esta respuesta que generó conversación posterior al debate, el famoso ¿eres o te haces?, al candidato Daniel Noboa refiriéndose al Campo Sacha. ¿Qué va a hacer usted con el Campo Sacha en el evento de llegar a la presidencia de la República, doctor Henry Cucarón Camacho? Hoy Sacha lo tienen como un deshuesadero. Así lo tiene el Estado ecuatoriano. ¿No es más la joya de la corona? No, es la joya de la corona y lo tienen como un deshuesadero, por así decir, como un taller de chatarra. Así lo tiene la pésima administración del Estado. Conceptualmente, como no puede ser de otra manera, estoy a favor de que eso pueda ser manejado por el sector privado con el expertise necesario en una operación que yo le denomino de ganar o ganar. Esa fue justamente para mí mi sorpresa, que me pregunten cuando segundos antes había dicho exactamente lo mismo, lo cual demostró una de las observaciones que ha hecho la ciudadanía del debate, que todo estaba extremadamente formateado. Significar que no estaban escuchando las respuestas. Bueno, otros ni siquiera respondieron lo que le preguntaron. Así que sí, mi única observación, quiero ver cómo avanza el proceso, porque tengo entendido que el actual gobierno está en esa línea, conceptualmente no estoy en desacuerdo, es si ese proceso de concesión, etcétera, es o no es a dedo. Porque el hecho que vaya a un privado no significa necesariamente que vaya. Tiene que haber una licitación internacional. Una licitación, etcétera. Que si mañana no hay oferta, etcétera, esta es la mejor. El concepto de due diligence. Perfecto, hay que ver. Es mi única observación y voy a estar muy vigilante de qué es lo que va a hacer el gobierno actual. Porque entiendo que el marco legal impide que se entregue a dedo el Campo Sacha. Eso es lo lógico, e inclusive hay una diferencia jurídica cuando los campos ya están en desarrollo. No es lo mismo lo que dije también en el segmento, cuando hay campos que no están desarrollados y viene la iniciativa privada. Que quiere poner la plata, invertir para explorar y luego explotar. Exactamente. En todo caso, insisto, como concepto estoy de acuerdo con estos señalamientos de carácter legal. Creo que es una alternativa. El Estado en ese campo es un pésimo administrador. Para mí el Estado debe ser fuerte en seguridad, salud y educación. Así que los recursos petroleros, con todos los cuidados ambientales respectivos, necesitan ser aprovechados. El país y los ciudadanos, la gente pobre del país, necesita que esos recursos, en lo poco que nos queda, también puedan ser debidamente aprovechados. Ahora mismo el Campo Sacha incrementa la producción petrolera en un 16%, pero ¿qué ocurre con el Yasuní ITT, doctor? Y quisiera preguntarle cuál es su postura al respecto de, primero, la consulta popular que aún no se ha ejecutado y que pide que se dejen estos recursos debajo del Yasuní ITT. Yo siempre consideré que era necesario continuar la explotación. El país necesita esos recursos, como he venido manifestando. Ahora bien, el pueblo ecuatoriano se pronunció y no queda otra que respetar ese pronunciamiento. Eso no puede ser inobservado. No ha de ser que la democracia funcione solamente cuando uno gana. ¿Dónde está el problema? Que le sucedió desde finales del régimen anterior y ahora este régimen. Que el fallo de la Corte Constitucional es inaplicable en cuanto al plazo. Era imposible hacerlo en un año plazo. Pero no es que no se debe cumplir. Se debe cumplir. Para mí es un error.
Pero hay que aceptarlo, esa es la voluntad del pueblo y yo como gobernante no puedo cambiar eso. Es decir, que desde el día 1 que usted de llegar a Carondelet decidiría entonces que eso sí se va a ejecutar. Es que tiene que ejecutarse, que es la voluntad del pueblo. ¿Dónde están las respectivas demoras que yo comprendo? Porque yo sí vivo en la realidad. Y le ha pasado al actual gobierno la inejecutabilidad del fallo en cuanto a los plazos, en cuanto a conseguir los recursos, porque sí saben que cuesta una fortuna dejar de operar esto, ¿no? Con los debidos cuidados. Entonces, no se ha hecho tan fácil, no es que no se quiere obedecer el mandato popular. Usted también se refirió en el curso de su intervención del día domingo al futuro de Petroecuador. Usted dijo que quiere matar a Petroecuador. ¿Por qué? ¿O cómo? Yo creo un Estado que regule, no que estrangule. Y es obvio que tiene que existir una autoridad pública. ¿Tiene que haber una empresa de petróleo? Tiene que haber un ministerio que se encargue del petróleo. Tiene una contraparte estatal. Eso no está en discusión. Un ministerio de hidrocarburos. Pero por supuesto, porque aquí no estamos en la horda primitiva. Pues aquí, como he manifestado, aquí no es como en otros lados. El petróleo es un recurso nacional. Que mañana vengo, encuentro petróleo en la esquina de mi casa y es mío. No, pues evidentemente el Estado tiene un rol. Eso no puede estar en discusión, estimado Fabricio. Lo que yo critico, y lo pongo figurativamente para términos comunicacionales, para que no digan que solo hablo como abogado, es que la autoridad, que al mismo tiempo es administradora, operadora, que tiene pozos, etcétera, como es Petroecuador, es un fracaso y como tal tiene que desaparecer, y me sostengo en lo mismo. Debe haber una autoridad de contraparte, de regulación, nada más y nada menos que un recurso tan importante como es el petróleo. Pero lo que ha hecho Petroecuador, que no tiene balance, no tiene nada, que es una cueva de ladrones, una cueva de Rolando, por así decir, de ineficiencia total, que hay trincas de por medio, eso yo no lo veo. Yo veo una institución pública, que bien puede ser el ministerio, que haga las cosas respectivamente. El ministerio ya no una empresa, es lo que dice usted. Claro, lo público. No, pero una cosa es un ministerio y otra cosa es una empresa pública. Usted sabe que jurídicamente son dos cosas. No es lo mismo, pero el ministerio, en este caso, de petróleos, es la contraparte pública. Lo que yo no quiero, para ponerlo en dibujo, es una empresa pública que ellos mismos sean los que exploten el petróleo, porque ahí están las cifras de cómo ha caído la explotación petrolera, cómo es la corrupción. Y aparte que el Estado ecuatoriano no tiene los recursos que se necesitan para este trabajo de exploración, que hay que arriesgar y manejar eficientemente esto. Adicionalmente, considero que es una alternativa, al igual que otros sectores mal llamados estratégicos, para fomentar el empleo. ¿Qué cambios constitucionales debería hacerse para que pudiese hacerse ese cambio? Bueno, en aquí nada, esto es decisión política, porque de hecho hay áreas que se han delegado al sector privado. Tengo una figura que me gusta más, los contratos de participación en vez de los fracasados contratos de prestación de servicio. Pero para guardar hilo, porque yo sí sé puentear, no como otros que se la sacaron gratis el día domingo, yo promuevo una enmienda constitucional para quitar el carácter de estratégico de estos sectores que han sido la garantía del fracaso del monopolio estatal. Nada más estratégico que el bienestar de los ecuatorianos. Sería y le pregunto la figura jurídica, ¿sería enmienda o sería reforma? Bajo mi criterio, y hay que esperar el dictamen de la Corte, es una enmienda constitucional, no una reforma, pero vamos al cambio constitucional en ese sentido. Ese artículo está redactado como que si no se hubiera caído el muro de Berlín por unos trasnochados atrás a pueblo. Dele, André. Bien, muy bien. Entonces, también otra de sus propuestas, o más bien le pregunto, ¿usted llamaría a Asamblea Constituyente? Se ha hablado, muchos candidatos han hablado de aquello. ¿Usted también lo propondría? Yo desde el primer día propondré al país un paquete de enmiendas, artículo 441 de la Constitución, un paquete de reformas a la Constitución, artículo 442, que pasa por la Asamblea Nacional y obligatoriamente termina en un referéndum, y no he descartado e incluyo un proceso de asamblea constituyente que, por si acaso, según el dictamen de la Corte, no es de plenos poderes, actúa en paralelo a la Asamblea Nacional, cuyo único fin es redactar artículos, si que fuera el caso, o una nueva constitución. Pero voy en ese sentido desde el mismo 24 de mayo. O sea, enmiendas, reformas y eventualmente una constituyente. ¿Por qué? Porque si noto que en vez de oposición hay una obstrucción, tenemos que ir a la constituyente. Te voy a poner un ejemplo porque la pregunta muy oportuna de los dos. ¿Saben cuál es reforma parcial debido a los dictámenes de la Corte? La eliminación del Consejo de Participación. Ya hay dictámenes, uno ya conoce los antecedentes. Por eso le digo, hay un paquete que son de enmiendas, que son directas, otro es un paquete de reformas. Por ejemplo, la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano legislativo, bicameral, que es lo que yo creo, con menos asambleístas. ¿Esa es una enmienda? No, esa es una reforma parcial. Ya hay dictamen de la Corte. Por poner un ejemplo,
Solo por citar un ejemplo. Perdón, sí quisiera esta precisión, porque si mal no recuerdo, y corrígame si estoy equivocado, en la consulta popular que planteó, o en el referéndum constitucional que planteó el presidente Lasso en febrero del 2023, se había planteado dentro de las preguntas la posibilidad de que... Limitar funciones. Por eso es enmienda. Ya. Pero cuando es eliminación es reforma parcial. Ah, correcto. Sí, yo tenía esa duda. Ahora, usted me pone en este orden, ¿no? Enmienda, reforma, eventualmente asamblea constituyente. Si hablamos de enmienda, querría decir que si la Corte Constitucional en un eventual paquete que usted, claro, usted envíe y lo califique así, ya no tendría que pasar por la asamblea, sino que va directamente a las urnas. Usted iría a consulta popular. Sin duda alguna, y principalmente por este tema de los sectores estratégicos. Si la Corte dictamina que es reforma parcial, va de la mano con el proceso que va a la Asamblea Nacional, que espero que haya un consenso, porque he visto que muchos piensan lo mismo, más allá de qué partido esté, salvo evidentemente el correísmo, que hablando de Sacha, pues usted sabe que el Consejo de Participación es la joya de la corona. En todo lo demás se hacen los gringos, pero cuando tú les hablas del Consejo de Participación, yo les he visto pues cara a cara en la Asamblea, es pues como que los insultan a la madre más o menos, porque ya sabemos lo que están haciendo, pues el feudo. Así que bueno, como yo sí conozco los dictámenes de la Corte, les digo que eso es reforma parcial. Y lo de la Asamblea también, ya hubo un antecedente que lo perdimos en la Asamblea Nacional, no sé si tú te acuerdas, a principios del año 21, cuando una iniciativa ciudadana promovió el cambio de la Asamblea y lastimosamente se perdió por los votos del correísmo. Oiga, solamente para precisar, porque usted también ha mencionado el tema del carácter de la Asamblea Constituyente. Yo he escuchado a algunos candidatos, algunos políticos que dicen que la única manera de recuperar la institucionalidad del país, de que todo cambie, es ir a una constituyente. Usted ha recordado que cualquier posibilidad de constituyente no puede ser de plenos poderes. O sea, no se puede repetir aquello que pasó a partir del 30 de noviembre de 2007, cuando se instala la constituyente de plenos poderes, cesa al Congreso Nacional en ese momento y cesa también a casi todas las autoridades de control, con excepción del Contralor Carlos Polit, que fue ratificado. Pero eso no puede ser una constituyente. Eso no se puede hacer ese adefesio que cuando es el poder constituyente originario se hace cuando tú vienes una dictadura. Pero este es derivado porque vivimos, más allá que algunos consideran que hay un remedio, pero el momento que tú pues encargas vicepresidencias como Fanesca, pues no debe ser que estamos en Estado de Derecho. Pero no se puede hacer eso, pues. No se puede expedir amnistías como hizo la Asamblea Constituyente, no pueden expresarse también los mandatos constituyentes, ni la ridiculez de ir a entregar la banda y que te la pongan como lo mismo, como que si estuvieras en una kermés. ¿Sí te acuerdas que pasó eso también? Pues no, eso no se puede hacer, así que yo lo tengo bastante claro. Y aprovecho para decir también que ese proceso, que es complejo, de algunas elecciones también, conlleva siempre ejercicio de democracia directa. Cuidado de esas voces por ahí que hablan de unos notables, creo que escuché, ¿no? Esas figuras arcaicas no existen y yo no las... O sea, volver a esos foros de notables que usted recordará que en la década de los 80 o 90 convocaban a un grupo de especialistas que tenían una trayectoria para elaborar reformas constitucionales. Bueno, pero tuvo en su momento dos ejemplos, ya que nos gusta siempre la historia, tuvo cierta lógica. Las famosos que denominaron notables, más ya que la subjetividad de notables es terrible, claro, se dio porque estamos en dictadura militar, ahora que les gusta meterse en los fangos de la historia. No estamos en democracia. Entonces por eso se escogió un grupo de jóvenes profesionales, entre los cuales estaba Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Galo García Feró, ¿no? El mismo Rodrigo Borja, para que hagan primero un proyecto de ley de elecciones, no sé si tú te acuerdas, y después un proyecto de las famosas comisiones del retorno que se denominaban, para hacer un proyecto de constitución que se puso a consideración del pueblo en el año 78 conjuntamente con la constitución del 45 reformada. Pero no vivíamos un Estado de Derecho, pues. Asimismo, hace muchos años, acuérdate cuando se cayó la dictadura militar en el año 66, un grupo de notables, entre los cuales estaba Camilo Ponce, Galo Plaza, todos los presidentes, recomendaron a la dictadura militar el nombre Clemente Irobi. Pero son otras épocas. Imagínate si aquí se pusieran a analizar quiénes son los notables. Si para algunos Glass es Mandela, pues imagínate dónde vamos a terminar con los notables. Pues, doctor, llamar a una constituyente no sería de nuevo reformular al Ecuador, que es lo que siempre nos pasa, digamos, en los gobiernos. Llega un gobierno y quiere empezar desde cero, dejando todo atrás. Totalmente de acuerdo. Por eso, como yo vivo en el mundo real, y sí soy serio y racional, he dicho enmienda, reforme e inclusive constituyente. Y yo no tengo ese ánimo refundacional que terminan haciendo refunda pues al Ecuador con proyectos caudillistas que lo único que los diferencian son los colores. Ha conversado usted también, o me ha dicho aquí, del Consejo de Participación Ciudadana, eliminar ese organismo. ¿A quién le daría entonces las competencias que ahora tiene el Consejo? Como en todas partes del mundo.
al legislativo. Como todas partes del mundo. Para usted funcionaba antes así. No, es que cuidado el antes también, mi querida amiga. Así como en su momento un hombre de honor como Hugo Ordóñez Espinosa fue nominado por el presidente y elegido por el Congreso, es el sistema que funciona en todas partes del mundo. Ahora, si mañana... Ordóñez fue el Contralor, ¿verdad? El Contralor, sí. Exactamente. En el gobierno Roldós, pero funcionario de Estado, porque los gobernadores, en este caso, perdón, los contralores y los procuradores no son funcionarios de gobierno. Pero si mañana, pues el presidente nombra o nomina un truán y la asamblea designa un sátrapa, el problema no es la Constitución, pero el problema es de las personas, ¿no? Es el modelo que funciona en todas partes del mundo. Comprendo más que nada, yo también me indigné cuando los presidentes quieren empujar a secuaces, a sus compinches, o quieren poner a sus socios, como pasa en algunos lados, que ponen a sus socios de estudio jurídicos con claros conflictos de intereses. Pero para eso yo pongo una diferencia con el procedimiento anterior. Tiene que haber procesos de veedurías, de control ciudadano. O sea, lo que va a pasar en la próxima Asamblea, Congreso, Senado, no puede ser que, y aquí el maestro tiene mucha experiencia, te envió la terna y si no pasan 30 días gente ministerial. No, tiene que haber un proceso que antes no existía. Muy parecido a lo que hacen estos órganos, pero de verdad, donde hay impugnaciones, etcétera, hasta llegar al final. Para poner un ejemplo que está de moda, que todo el mundo es medio gringo y pro-Trump, no es una novelera, que han cogido un curso intensivo de Derecho Constitucional Americano. Se han visto en las audiencias. ¿Han visto cómo los escanean a los que van a ser ministros? Porque en Estados Unidos escanean a los ministros, a los embajadores, por eso que se demoran las confirmaciones, y le van preguntando, cierto que usted contrató a un inmigrante ilegal hace 35 años, cierto que usted cometió discriminación cuando estaba en la universidad contra una mujer, contra una compañera. ¿Sí se han dado cuenta las audiencias? Bueno, esa es la audiencia de confirmación, por poner un ejemplo. Que son las audiencias ciudadanas, por así decirlo. Claro, pero hacerlo aquí... No, es lo parecido a lo que ahora hacen las audiencias. Claro, pero digo, hacer algo parecido acá... No, estoy poniendo el ejemplo jocoso, para tratar ahora que todo el mundo es medio gringo aquí, pues en el Ecuador, son expertos en ceremonia de posesión también, ¿no? Así son las novelerías que tenemos nosotros. Pero en todo caso, al proceso de impugnación de audiencias ciudadanas que vayan a la Asamblea Nacional, lo cual me parece obvio que haya inclusive una audiencia de los asambleístas que vayan confirmando. O sea, no circunscribir solamente a los legisladores el trámite, sino involucrar a la sociedad. Y los mismos legisladores tienen que hacer audiencias de confirmación en las comisiones. Se le va y se le pregunta, ¿por qué usted cuando fue juez, por poner un ejemplo en su trayectoria, hizo tal cosa? ¿Por qué usted cuando fue empresario modelo no pagó impuestos? Para eso que me parece fantástico lo que está señalando, se requiere una dosis de madurez, pero impresionante, que no la tenemos en el Ecuador. No quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero aquí la inmadurez es el modelo que funciona, porque deporte nacional, ¿no? Porque la mamarrachada que tenemos de la audiencia y todo el Consejo de Participación ya es pues perder el tiempo. Ya todo el mundo sabe a qué se dedica el Consejo de Participación. Yo ya me canso en este tema. Yo fui uno de los que interpelé a ese sátrapa delincuente, el cura Tuárez. Ya me conozco las películas. Conceptualmente eso es un engendro, señores. Eso no va a cambiar. Ahí hay alfiles de politiqueros. Señores, es un hazmerreír. No tiene razón de ser, así que eso tiene que ser eliminado. Esperemos que la madurez, la racionalidad que hay en el país se imponga en ese sentido, pero sí se puede, y eso ha sido para mí un compromiso personal, político hace muchísimos años, y voy a obrar en consecuencia. En otro tema, abogado, el tema de la seguridad, ¿qué es lo que haría de llegar a Carondelet y en primera instancia ratificaría el conflicto armado interno que ahora está declarando en Ecuador? El tema de seguridad es integral, es multimodal, no hay una sola decisión, un conjunto de decisiones, unas pasan por el Ejecutivo, otras pasan por otras autoridades del Estado, donde tiene que haber una articulación, tiene que haber un concepto de cooperación hemisférica, de todo orden, que incluye financiera y de operaciones militares, porque hay temas que son de delitos transnacionales, tiene que haber militarización de los puertos públicos y privados, seguridad especial fronteriza, el famoso escudo ecuatoriano, con tecnología, con inteligencia, entre otras cosas, muchas normativas internas que se pueden cambiar. Yo he promovido la figura de fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado, jueces protegidos, no jueces sin rostro, que no es lo mismo también. Quiero la independencia de la Fiscalía General, que tenga policía fiscal propia como en muchos otros países. ¿Ratificaría el conflicto armado interno? Déjame ir en el hilo porque yo sí sé puentear. Quiero ir a la idea a fuerza, no como otros que se la sacaron gratis el día domingo. En ese sentido, quiero crear una unidad especial de acción contra la extorsión. Quiero aplicar la ley de extinción del dominio para atacar las finanzas criminales como una medida disuasiva
quiero extraditar, es un requerimiento que hace otra nación para enviar un mensaje fuerte contra las cabezas del crimen organizado. Ahora bien, el Ecuador vive, con declaratoria o no, vive una guerra contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que yo voy a complementar? Porque creo también que hay una política de Estado que debe trascender a los gobiernos. El pueblo ecuatoriano aprobó, entre otras cosas, en la consulta popular del año pasado, algo con lo cual yo estoy de acuerdo, voté a favor. El tema de que ahora Fuerzas Armadas que pueden involucrarse en la seguridad interna en delitos específicos, crimen organizado, extorsiones, minería ilegal, narcotráfico, entre otros, puedes operar contra informe del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el famoso COSEPE, que no es del gobierno, es del Estado. Ahí está la Fiscalía, está el presidente de la Judicatura, el defensor del pueblo, el presidente de la Corte, el presidente, vicepresidente, ministro de Defensa, ministro de Gobierno, etcétera. Puede operar hasta 180 días, inclusive sin necesidad de estado de excepción para ese tipo de delitos. Hay que comenzar a aplicar esas nuevas normativas, eso sí, con política de Estado, con relación a la intervención de Fuerzas Armadas que están en eso. Las Fuerzas Armadas no están para estar haciendo redadas callejeras, por si acaso. No está para estar atrapando carteristas, esa no es su función, sino luchar contra las amenazas del Estado. Así que esa es una alternativa legal, justamente si es que la Corte sigue poniendo con alguna razón el problema de lo que es la aplicación del conflicto armado no internacional que se denomina. Pero ojo, esos son vericuetos jurídicos. Aquí hay que entender. El hecho cierto es que el crimen organizado le ha declarado la guerra a la sociedad con el Estado adentro, ¿no? Y lo que no podemos permitir, pese a las diferencias políticas que pueden ser normales en democracia, para mí en seguridad no, es un solo puño, es que encuentra el Estado desorganizado. Eso no puede pasar. Por eso, lo positivo que hayan existido los gobiernos, ciertos planes que tienen que ver con Fuerzas Armadas, equipamiento, deben ser continuados. Debida articulación con los otros órganos de poder, Fiscalía, Cortes, no subordinación, digo articulación, porque necesitamos tener un solo puño en este frente. ¿Le ibas a hacer una repregunta? No. Ya. Sí, es que yo por eso me interrumpí. Para que vean que llego, ¿ah? Sí. No, está bien. Sí, sigue el hilo. Oiga, dentro de ese hilo, el domingo, por ejemplo, se plantearon algunas ideas en el concepto, en el contexto de seguridad, sobre las cuales yo le quiero pedir una opinión. ¿Usted cree en la cadena perpetua? Jurídicamente no se puede aplicar, puede haber endurecimiento de penas. Cuando usted pone en la práctica, yo te voy a ser muy sincero, cuando tú pones 70 años, es una cadena perpetua. Sino que el término como tal, igual como la pena de muerte, no se puede. Pero te la pongo más fácil, porque yo sí sé de esto, no como otros que se enteraron que era el Estado el día domingo. Mira, yo soy el autor, en el año 2019, de la reforma penal, mediante la cual los delitos contra la vida, asesinato e integridad sexual no tienen medidas de prelibertad. Hoy, un asesino con agravantes, ¿sí sabes cuánto tiene, no? 40 años. Hoy, si tú no le pones prelibertad, sí sabes que son esos 40 años sin prelibertad, ¿no? Sí sabes que es en español, ¿no? Track. Es práctica. Estoy poniendo un ejemplo de la realidad jurídica. Ahora, si vamos a elevar en algunos otros, no tengo ningún problema. O sea, no puede salir antes de los 40 años. No hay forma. Eso está en vigencia del año 49. Cero. Y te pongo antecedentes. Yo soy ese autor en Asesinos. Pero hay gente que no se ha fijado, porque recién el domingo comenzaron apurados a leer qué es lo que estaban tratando para ser presidente de la República. En el 21 se lo puso también para delitos contra la administración pública, que tienen una menor gradualidad. Y en la consulta popular del año pasado, creo que la gente no se ha dado cuenta, porque a veces votan en combo por no y votan en combo por sí. Se aumentó otro tipo de delitos, ¿no? Entre los cuales está el de extorsión, entre otros. Ya no hay prelibertad. Es decir, a partir del año 19 en adelante, muchos delitos. Yo comencé con uno, voté también por los otros. No hay régimen abierto ni semiabierto. 40 años. Le voy a poner un ejemplo sencillo. El señor, el asesino, policía del caso Bernal, creo que era el lamentable caso. Sí, cómo no. Le pusieron 36 años. Policía Cáceres. Sí. Le pusieron 36 años, ¿no? No va a salir en los 36 años, ¿no? Por si acaso. O sea, no hay manera de que por buen comportamiento salga antes. No hay nada, por si acaso, ¿no? Yo sí sé de esto, yo vivo en el mundo real.
Ya, yo sí me preparé para ser Entonces, presidente. con base en eso, hablar de cadena perpetua con este ejemplo termina siendo demagógico. La Corte lo va a tumbar, pero sí se puede hacer aumento. ¿Qué dije yo en el programa el día domingo? Voy a aumentar las penas para los reclutadores y los sicarios, que son los que lo utilizan como carne cañón. Y se puede seguir aumentando las penas con la dosimetría correspondiente. Y la pena de muerte, por ejemplo, que plantea el general Arauz. No hay que perder el tiempo. ¿sabes? Pero digo, yo le pregunto a usted, jurídicamente hablando, a ver, yo tengo clarísimo, y lo comenté yo el día lunes o martes en este espacio, Hay un excelente... que resulta que el Ecuador, candidato Cucalón, el Ecuador no tiene pena de muerte desde, me pasaban un dato el lunes, desde 1884. Salió un excelente reportaje, creo que en el diario Expreso, sobre una página entera sobre el tema. Desde 1884, pero decía, por ejemplo, el candidato Arauz, que llegaría al poder y denunciaría todos los tratados internacionales y los acuerdos de los cuales Ecuador es signatario sobre el tema vinculado a lo de pena de muerte. Yo comprendo más que nada la indignación, y eso me sumo al candidato. ¿Ya? Me sumo, un asesino, un violador. ¿Cómo puede ser posible? Es lo primero que se nos cruza la mente para tratar de impartir justicia y que nunca más eso exista. Pero en la práctica no se puede, no solamente porque nuestra Constitución lo prohíbe, los tratados, eso se cae al minuto. Fíjese usted, ya que he escuchado mucho de la Corte Constitucional, cuando yo promoví esta reforma, que fue dentro de un paquete de reforma legal, yo fui el que defendí este artículo, yo tuve mis temores jurídicos, de que la Corte me lo tumbara en algún momento, porque iba a decir que el principio final es un tipo de rehabilitación. Sí, yo dije, yo quiero que la rehabilitación dure 40 años. ¿Ya? Porque son delitos execrables. Finalmente ese artículo que yo promoví, que se aprobó en la Asamblea, fue demandado ante la Corte Constitucional, como yo pensé que iba a pasar, pues la Corte lo ratificó. Por eso fue que al principio yo solo fui con delitos contra la vida y la integridad sexual, o sea, que son los delitos más importantes al final de cuentas, los delitos más terroristas, más execrables, los más grasos. Ahora se ha venido ampliando. Hoy, y disculpen que hable como catálogo de delitos, que hable como abogado, se ha ampliado enormemente. Veo por su cara de sorpresa, distinguido maestro, usted que ha sido cronista parlamentario, que no sabe que si hoy te sentencian por peculado, no tienes régimen abierto. No tienes libertad. Ni así billeteja el juez del último rincón de la patria, y así los salvoconductos giren como frisbee por tu cabeza, también con los asilos. No sales, por si acaso, ¿no? Veo que la gente no guarda, ¿cómo que se llama? La línea de tiempo, por así decir, pero yo sí vivo en la realidad, maestro. Doctor, ¿revisar las penas para infractores menores de edad? Por supuesto, lo dijimos en el debate, una pregunta muy interesante, que cabe ciertas precisiones jurídicas que a veces por el tiempo no se dan. Yo básicamente lo vinculo a los adolescentes de 16 años. El tema técnicamente jurídico son las infracciones, las sanciones, el régimen disciplinario. Yo creo que debe ser cambiado. Una de nuestras propuestas va que sea en la línea de las 2/3 partes del delito, en mi caso, solo contra la vida, solo contra los sicarios. No estoy hablando ni siquiera de robo y otro tipo de delitos, solo en la vida. Un asesinato, 2/3 partes, y no puede ser igual al mínimo de la pena que tiene un ciudadano. ¿Cuál es el mínimo en asesinato el día de hoy? Por poner un ejemplo, ¿cuál es el mínimo? 26 años. Puede llegar inclusive con agravantes a 40. A 40, mi querido amigo. Cuando hay violación, asesinato, una serie de situaciones. Yo propongo las 2/3 partes de esos 26. Evidentemente, de los 16 a los 18 en el mismo mal llamado correccional, y cuando cumpla 18 va a centros privativos de la libertad, sí, nuevos, especiales, que ese es otro plan que tenemos. Yo creo en cárceles de menor tamaño, no creo en estas macrocárceles, y diferenciado también por tema de cometimiento de delitos. O sea, ¿usted no cree entonces en una imputabilidad total de los niños, niñas y adolescentes? Lo que pasa, mi estimado Fabricio, es que comunicacionalmente se ha empaquetado total. Y yo también lo he dicho. Y además suena muy vendible políticamente hablando. Y también como concepto, sí. Pero ya que estamos en otro espacio donde se puede desarrollar, lo he hecho en algunos programas, hago la individualidad de la precisión, inclusive el término no es penas, el tema es régimen de infracciones, pero como concepto en 16 años, a los sicarios, es decir, delitos contra la vida, sí propongo las 2/3 partes de la pena mínima, no la misma que los adultos, para hacer, ya que estamos en estas precisiones por la seriedad de este espacio y por la gran audiencia de mucha capacidad que nos escucha, sí quería hacer esta presión. A veces por poner el titular uno mismo como político lo simplifica,
pero sí es necesario este Y desarrollo. hay que hacer también, digamos, la precisión de que ahora mismo a los menores de edad sí se los juzga con un procedimiento, es decir, sí tienen el juzgamiento, digamos, de un adulto. La pena es lo que cambia, es lo que nos decía. Y ahí yo también quería Existe 12 menos años, sí existe inimputabilidad total, ¿no? Por si acaso un niño en Claro, todo el claro, de un 10 niño, años un inimputable. adolescente no. Inimputable total, inclusive en la actualidad. ¿Qué hacer entonces para prevenir estos casos, doctor? Hablamos mucho de las penas, del juzgamiento, etcétera, pero ¿qué hacer para reconstruir tal vez tejido social? Por supuesto, y es la razón de ser del Estado, no me cansaré en repetirlo: educación, salud y seguridad, con articulación con los gobiernos locales y directamente al ciudadano. Cuando yo refería el caso, por ejemplo, de Durán, que tenemos que rescatarlo, no es solamente que el presidente vaya un día y se regrese. Yo quiero que la sede de gobierno, por ejemplo, esté un día a la semana en un cantón, en este caso Durán, para que ir no solamente con los tanques, con los cobras, que los conozco, no, tienes que ir con salud, con educación, con política, con financiamiento permanente para ir al tema de la prevención y de este complemento. Por eso yo creo mucho en el tema también con los gobiernos locales, tengo esa visión. Cuando se ha señalado lo que usted ha precisado, es ya la parte lamentable del que ya cayó, el que ya asesinó. Pero hay que evitar llegar a eso. Otro ejemplo que siempre pongo, no se alcanzó ese día, pero es importante desarrollarlo, en toda edad, pero principalmente los jóvenes. El Estado, con los recursos suficientes, di un ejemplo cómo se puede hacer en el debate, tiene que ir hacia el tema de la salud mental, por poner un ejemplo. Eso es importantísimo, inclusive en los jóvenes, la cantidad de suicidios que hay al día de hoy, que ahora se los trata con más transparencia, porque cuando nosotros éramos niños decían simplemente que la gente se ha quedado dormida. No, señores, se habían suicidado. Nosotros tenemos que luchar por la salud mental de los ecuatorianos, y eso involucra mayor protección social, eso involucra más médicos, más psicólogos. No hay que tenerle miedo en eso, a la inversión social. Cuando nosotros hemos sido duros, hablando contra la burocracia indolente, y que evidentemente tiene que haber un corte, hasta aquí nomás el despilfarro, jamás será en las áreas de educación, Oye, salud y seguridad. Y antes de hacer el corte de la entrevista, porque se me termina el tiempo, dos cositas finales. Política, respuestas muy puntuales le pido. En esta campaña presidencial, le pregunto si se terminó convirtiendo para usted en una carga su paso por el gobierno de Guillermo Lasso. No, para mí inclusive mi paso por el Ministerio de Gobierno es lo que me permitió ser candidato presidencial. Esas ejecutores, esa visión profundamente democrática, la experiencia es lo que me da los antecedentes de esta carrera, de peldaño a peldaño, para poner mi contingente como candidato. Si yo no hubiera sido ministro, no hubiera sido candidato nunca. Doctor, le escuchaba que creo le propuso 2 veces ser candidato a la Pero presidencia. lo he dicho varias veces, pero fue público y notorio. ¿Y por qué no aceptó con Creo y sí con Construye? La respuesta, como dicen los abogados, es explícita en su contenido. Pero la queremos escuchar. Pero es que es obvio, no quise estar en ese movimiento, agradecí las 2 veces, una inclusive, ya lo he hecho varias veces en estos micrófonos, en pleno cuando vino la disolución de la asamblea y las elecciones anteriores me lo propusieron, yo dije, no, porque yo mi contingente, mi apoyo, mi granito de arena, quería aportarlo en la transición democrática, más allá de los resultados que no iban a ser nada halagadores. Yo pensaba que podía ayudar más al gobierno y al país siendo el ministro de la transición democrática, por poner un ejemplo, pero eso lo he dicho millón veces. Y lo último. ¿Alguna vez te lo dije también? Sí, recuerdo. Y lo último, ¿tiene relación con Jaime Nebot? También te lo he dicho, siempre me lo No, le vuelvo a preguntar porque es una pregunta que me hace aquí un oyente. ¿Tiene relación con Jaime Nebot? No he hablado con él desde el 9 de febrero del año 2023. Lo dije ni una llamadita, nada. No he llamado. No está peleado con Nebot. Yo trabajé con él, creo que tuve una gran experiencia en el municipio de Guayaquil. ¿Usted fue secretario del municipio? Fui secretario general de la administración municipal y hace algún tiempo que no hablo con él. Es obvio que no comulgo con muchas de las cuestiones políticas que ha hecho el Partido Social Cristiano, ¿no? Henry Cucalón, gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Candidato presidencial Henry Cucalón Camacho, de Construye, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.